Bienvenidos amigos oyentes al programa Los Compositores y su Música, realizado por el maestro Rodolfo Pérez González. Maestro, bienvenido a su programa semanal. Otro de estos compositores que hemos llamado medio olvidados es alemán, fue discípulo de Ludwig van Beethoven y se llama Louis Spohr. Louis Spohr es un nombre importante. Sí, fue más famoso en otra época que ahora. Ha sido olvidado. En este momento están como en un proceso de, digamos, de resurrección, sí, de recuperación de su obra, porque es una obra notable, dispareja, pero muy notable. La parte como sustancial de su producción está alrededor del violín. Era un virtuoso excepcionalmente bueno. Hay uno de sus conciertos llegó a ser tal vez la obra más famosa en Inglaterra durante mucho tiempo. El número 8. El número 8, exactamente. Es un señor concierto, es una obra de gran importancia, pero se creó fue a tal punto pues la fama y la frecuencia con que se repetía este concierto que se ha llamado la época de Spohr, la era Spohr en la música inglesa. Pues yo recuerdo, maestro, y perdone que le interrumpa, 2 obras solamente. Es el famoso concierto número 8 y un noneto. Sí, y aparte de eso él tiene, pues la producción es grande, es una producción grande. Y ahora se consiguen conciertos para clarinete, sinfonías, qué sé yo, música de cámara muy importante. Sí, en esta época pues están como indagando otra vez sobre esa producción, porque es que es una injusticia que un compositor que haya tenido una producción grande como esto, al fin y al cabo acaba representado por una obra a veces accidentalmente tomada, muchas veces es porque a alguno le sonó esa obra y entonces excluye todo el resto de la producción. Este Spohr pues es un caso hasta simpático. Él se llamaba Ludwig Spohr, pero ese nombre Ludwig no era como muy del gusto de él. En aquella época en que estaban los franceses haciendo diabluras por toda Europa, pues sonaba mejor ese nombre extranjerizante, pues algo parecido a lo que ocurre entre nosotros también. La gente tiene cierta debilidad por ponerle nombres extranjeros a los niños, y aunque a este lo pusieron Ludwig, él prefería llamarse Louis, escrito pues a la francesa, Louis, y ese nombre fue el que usó oficialmente toda su vida. Él nació en Brunswick y era el mayor de una familia de 6. El padre era médico y era aficionado a la música, pues cosa que es muy normal también entre los alemanes. Tocaba la flauta, la madre lo acompañaba al piano. Esto, pues en este ambiente, como decía un amigo, el músico tiene que aprender a caminar pegado de la pata de un piano, y eso es más o menos el hecho. Envolviéndolo en música, pues Ludwig Spohr tenía que necesariamente ser músico, y desde muy pequeño él empezó a manifestar su gran interés por la música, aunque no había tenido oportunidad de estudiar nada. En el año 1791 y nació en 1784, es decir, estamos hablando de que estaba de 7 años. La familia se trasladó a Sisen, que es un pequeño pueblito ahí cerca de Brunswick, y allá llegó un inmigrante francés, Dufour. Ese Dufour no era así más que un simple violinista aficionado, pero como el otro no sabía nada, pues le pudo enseñar 4 bobadas, y el aprovechamiento fue sorprendente. En 2 o 3 lecciones ya el muchacho se le notaban progresos, y muy pronto el padre pues se encontró ante la alternativa de que el muchacho era tan brillante en el violín que ya no había ni que pensar en meterlo a estudiar medicina, que era el propósito inicial del padre. Por eso lo mandaron inicialmente a Kunich, que es un pueblito ahí cercano, donde estudió con Macur, que era el mejor violinista del pueblo. En Brunswick después tomó clases con Hartung. El profesor que tenía se enfermó y después se murió. El caso es que se quedó nuevamente sin profesor, y Spohr no tuvo más remedio que arreglárselas por su propia cuenta.
A los 14 años, pues ya estaba el hombre, tocaba bastante el violín y pues no había como con quién estudiar por esos lados. Entonces el padre aceptó enviarlo a estudiar a Hamburgo. Hamburgo sí era un centro musical de gran importancia. En ese lugar, pues allá sí había posibilidades de estudio serio. Mandó unas cartas de presentación para unos amigos que tenía allá, pero los amigos, ninguno de ellos estaba como en la cuerda de la música, sino que eran médicos y magistrados y personas muy importantes, pero que nada tenían que ver con la música. Total que el muchacho llegó con unas cartas de presentación a unos señores que no supieron qué hacer con él. Es decir, el muchacho pretendía dar algún concierto, alguna cosa para que lo conocieran, para que lo oyeran, pero el amigo del padre simplemente lo convenció de que era una tontería ponerse a organizar un concierto en pleno verano, cuando la gente de la ciudad y toda la gente culta estaba fuera, pues estaba de vacaciones. Con esa situación pues descorazonadora, tuvo que regresar a Sisen, pues al pueblo donde vivía su familia. Y después pegó otro aventón, pues, porque en realidad él se le flechó al duque de Brunswick. El duque de Brunswick era muy, muy escurridizo, no le gustaba que se estuvieran importunando con peticiones, con solicitudes. Entonces él se logró colar a uno de los jardines por donde se paseaba el duque, y allá de sopetón se le apareció y le dijo que él quería que lo oyera tocar el violín. El duque era violinista, que eso es una de las fallas y de las razones por las que Alemania es tan grande en la música. El duque tocaba el violín bastante decentemente, cosa que no era un caso extraño. A él le dio golpe el que este muchacho se presentara así y lo puso a tocar, y realmente le gustó tanto que lo nombró le dio un nombramiento de violinista profesional para su orquesta. Esto ya pues fue el muchacho tenía 16 años y era realmente ya un puesto profesional de importancia. Pero el duque se daba cuenta de todas maneras que él es un tipo muy talentoso, pero que de todas maneras no le faltaba mucho, estaba muy crudito. Entonces pensó en mandarlo a estudiar con Viotti. Eso era imposible, pues Viotti era uno de esos violinistas consagrados y llenos de compromisos y con tantos conciertos entre manos que no había tiro de lo que lo recibiera. Giovanni Battista Viotti. Giovanni Battista Viotti, el gran violinista y compositor de conciertos para violín. Pues, uno de esos que admiraba a Mozart, entre otros, Mozart tocaba los conciertos de Viotti. Con este no se pudo, y lo mismo pasó con Ferdinand Eck, que era uno de esos grandes músicos, pero que tampoco tenía tiempo. Es decir, él era un tipo tan ocupado y tenía tantos compromisos que lo único que pudo hacer fue delegárselo a un hijo suyo, a Franz Eck. Y resulta que Franz estaba alistando maletas porque se iba para Rusia. Y entonces, para arreglar todas las cosas, resolvió que se fuera a llevarle la maletica hasta Rusia, y se fueron juntos. Esa fue, ya habíamos comentado aquí una incidencia muy simpática contada por el propio Spohr. Spohr escribió finalmente una autobiografía que es una fuente de información extraordinaria sobre muchos músicos y sobre la vida musical de Europa. Ya habíamos hablado a propósito de John Field, el famoso compositor irlandés. Habíamos contado cómo se los encontró en Moscú a él y a Clementi lavando la ropa. Y pues a Clementi no se le dio un tamarindo, pues, porque Clementi era un avaro tremendo. Decía que la ropa la deterioraban mucho lavándola por allá y que costaba muy caro. Esta historia la contó fue Luis Spohr, que se los encontró precisamente en Moscú. En el viaje que hizo había un propósito que era muy importante, era estudiar con Rode. Y Rode era tal vez el violinista, era uno de esos grandes virtuosos, un francés, pero extraordinario, que estaba en Rusia. El hombre había sido muy bueno, pero parece que cuando regresó de Rusia, el hombre venía bastante desmejorado. Ese comentario es del maestro Beethoven, que se fue un gran violinista y que volvió un violinista muy mediocre. A este tipo lo probaron
lo probaban con la sonata Kreutzer y no le fue bien. Es que la sonata Kreutzer era una cosa, pero como una tarea difícil para ese tipo de virtuosismo barato que se acostumbraba. Ese virtuosismo paganinesco, pues, que era el de la maroma de circo y la pirueta y esas cosas, pues, muy espectaculares, pero de poco fondo musical. En cambio, las dificultades del maestro Beethoven eran pavorosas por todos los lados. Lo cierto es que al regreso lo nombraron primer violín de la Orquesta Ducal en Brunswick. Y tal vez, sí, la fama que traía el maestro Rode hizo que quisiera tocar una pieza del joven Spohr, y tocó el concierto en re menor, el Opus 2. Ese es uno de los primeros conciertos sólidos. Esa obra, sin embargo, no se publicó. Después hizo una gira para 1804, que es precisamente donde se traba la relación con el maestro Beethoven. Y fue un poquito eventual y fue un poquito efímera, pero como a muchos músicos les pasó, el solo encuentro con el maestro Beethoven fue fundamental y les transformó la vida. Es decir, hasta el mismo Rossini contaba estremecido, ya en su vejez, esa entrevista que había tenido en el año 1819 con el maestro Beethoven. Rossini estaba en Viena, acababa de estrenar el Tancredo, y dijo: Beethoven vive aquí, y yo quiero conocer al señor. Yo no hablo alemán, él no habla italiano, no nos vamos a entender, pero yo quiero verlo. Y se fue a verlo. El caso es que allá, por casualidad, había un señor que medio hablaba el italiano y le sirvió como de intérprete entre un cuaderno de conversaciones, porque eso era escrito, y entonces que fue precisamente donde Beethoven le manifestó a Rossini su entusiasmo después de leer El Barbero de Sevilla. Dijo: usted debe escribir muchos barberos, siga escribiendo barberos, que eso es, nadie lo puede hacer como usted. Esta cosa a Rossini le llegó muy hondo. Es decir, él todavía pretendía ser un compositor de música de ópera seria y cosas de esas, y Beethoven siempre se acordaba que era una orden que tenía de lo alto el seguir escribiendo música de esa. Todo el mundo quedaba marcado. Y lo mismo le pasó a Spohr, que en pues el estímulo de haber tocado con el maestro Beethoven, que todavía tocaba en público, naturalmente. En 1804 era una época en la que Beethoven estaba en plena actividad como concertista y como compositor, naturalmente.
Música